¿Cuál es la importancia de la filosofía del hombre libre? Este tema del amor, del desamor, de la sexualidad ha sido tratado ya antes por grandes mentes en profundidad y sistemáticamente. Si la respuesta es sí, ¿dónde está ese pensamiento? Si la respuesta es no, ¿por qué razón no se ha abordado un tema tan importante? Antes de seguir, veo necesario separar lo que es la filosofía del hombre libre del movimiento. Lo del movimiento es porque los autores hispanos con más suscriptores lo llaman así. Unos dicen que es una filosofía, otros dicen que es movimiento, otros dicen que es un estilo de vida, otros dicen que es un concepto abstracto. En fin, en realidad en este momento pues da igual. Y de politizar demasiado el movimiento respecto a izquierdas, derechas, políticas D. Eso es lo único con lo que no puedo estar de acuerdo con él. Creo que nuestro movimiento no debe de estar politizado. Sé que es un movimiento que no tiene líderes, ni dogmas, ni nada por el estilo. De hecho, trata sobre seguir tu propio camino. El movimiento MGTOW está creciendo más y más cada año, con muchos hombres uniéndose a la causa. Este movimiento persigue la separación afectiva del sexo femenino, en distintos grados, con el fin de lograr un cambio en la actitud de dicho sexo que modifique las leyes, la jurisprudencia y las actuaciones que discriminan a los hombres. Dicho cambio debe producirse según el movimiento por sí mismo, no por realizar ninguna acción los integrantes, porque de realizarlas el movimiento en sí desaparecería según ellos. Tanto MGTOW como MRA provienen de la misma píldora roja. Los MRAs luchan por cambiar el sistema, MGTOW se hace a un lado. No tiene sentido cambiar MGTOW para volverlo MRA, porque entonces deja de ser MGTOW y se destruye. Como todo movimiento, posee su ideario, sus creencias e incluso sus dogmas. Curiosamente, los mismos que lo reconocen como un movimiento, cuando una persona externa lo llama así, ellos se aprestan a negarlo. ¿Qué movimiento? No somos un movimiento. ¿Dónde sacas tú que somos un movimiento? Nosotros no tenemos activismo político, no hacemos manifestaciones, no tenemos líderes, no recibimos subvenciones. ¿Cómo que movimiento? Por su parte, la filosofía del hombre libre está muy relacionada con el movimiento, como no puede ser de otra manera, pero no es lo mismo, porque su principal misión es, o intenta que sea, conocer la verdad. En este campo concreto, en el campo de las relaciones afectivas, del sexo, del amor, como cualquier otra filosofía, su principal arma es la duda metódica. Poner en cuestión todo, absolutamente todo, excepto el hecho mismo de dudar y las tautologías. Por supuesto, movimiento y filosofía comparten puntos de vista, como es la prescindibilidad del sexo masculino o la discriminación sufrida por los hombres ante las leyes, la jurisprudencia, las acciones ejecutivas. Sin embargo, mientras los seguidores de la filosofía admiten la discusión e incluso el diálogo con otras opiniones, incluido el feminismo, los miembros del movimiento no admiten que se ponga en duda sus premisas ni el diálogo con nadie que no asuma dichas premisas. Además, suelen atacar con cierta saña a quien lo haga, bajo acusaciones de desinformar, desorientar a los más jóvenes, ser un infiltrado de otros movimientos. Invocando el sagrado nombre de MGTOW, os declaramos hereje impenitente y pertinaz, y como tal os relajamos a la justicia seglar. Ni que decir tiene que unos no reconocen a los otros ni los otros a los unos, como ya dije anteriormente. Pero esto no es excusa para no respetar sus creencias. Como dice Fernando Fuentes Pinzón en el Picalibros, las ideas no hay que respetarlas, las ideas se rebaten, se corroboran, se ignoran. Todo lo contrario que las creencias. Esas sí deben respetarse. No solo las religiosas, sino todas. Si ellos creen que no haciendo absolutamente nada, salvo tratar de disuadir a los que sí quieren, la sociedad dará un vuelco por sí sola en un futuro indefinido, algo parecido a la sociedad comunista pronosticada por Karl Marx, pues hay que respetarlo, como cualquier otra creencia, porque no está basada en fundamentos que se puedan rebatir. Salvo que esa no sea la creencia, que sea una excusa para ocultar las verdaderas intenciones. Lo único que no deben hacer es llamarlo filosofía, porque desde el mismo momento que afirman haber temas que no pueden ponerse en tela de juicio, ellos mismos se salen de la filosofía. Hecha la diferencia, que parece existir, subrayo el parece, vuelvo al tema del presente vídeo. ¿Qué aporta la filosofía del hombre libre? Por asombroso que parezca, los filósofos se han ocupado muchísimo, de la política, la biología, la moral, la epistemología, pero muy poco del amor, el sexo, la vida en pareja. Y esto no es que lo diga yo.
El caso es que la historia de los sistemas filosóficos revela que la mayor parte de ellos, la mayor parte de los sistemas filosóficos, no tienen una teoría de la sexualidad, no han construido ninguna teoría acerca de la sexualidad, lo cual ya nos dice mucho acerca de la vida de esos célebres filósofos que han construido sistemas filosóficos ignorando completamente una teoría de la sexualidad. Así podemos constatar que la vida amorosa de Platón no fue muy extensa, por ser suaves. Aristóteles sí se casó y tuvo un hijo, uno solo, algo rarísimo en aquella época y después. René Descartes tuvo algo más de vida en este campo, no así precisamente Immanuel Kant, y de Friedrich Nietzsche mejor no hablamos. Arthur Schopenhauer se ocupó algo del tema del amor, el sexo y el matrimonio, que recordemos constituye el instinto más importante de la especie humana, después del de conservación quizá. También Sigmund Freud tuvo algunas experiencias en estos campos, y sobre todo deseos de tenerlas con su madre. Estas carencias en experiencias y la falta de deseos de tenerlas en estos temas sentimentales contrasta radicalmente con las de otros autores que sí que los han abordado hasta las entrañas. Los literatos. Quizá porque muchos filósofos eran y son lo que llamaríamos ratas de biblioteca, frente a los novelistas, los poetas, los dramaturgos, que suelen ser gente de mundo y de alcoba. Empezando por el más famoso de todos, que con 18 años se casó con Anne Hathaway, 8 años mayor que él, a quien había dejado embarazada 3 meses antes, para dar ejemplo. Pues anda, que uno de los mejores escritores alemanes tenía talento para escribir y para otras cosas. A Francisco de Quevedo le faltaba empuñadura en su espada para las muescas de todos los que había derrotado en duelos. Lope de Vega sería todo lo monje que se quiera, pero poco le faltó para tenerlas haciendo cola en la puerta de su celda. Y podemos seguir con tantos y tantos autores que se han jugado la vida, que han matado gente, que han visto morir gente. Eso les aporta unas experiencias imprescindibles a la hora de impresionar a una mujer y que te admire, para después obtener esas experiencias que los filósofos no tienen y no parecen interesados en tener. Lógicamente, así se produce una laguna salvaje en este campo, el afectivo sexual, por el que pasa la inmensa mayoría de la humanidad, menos los que deberían abordarlo. Los científicos sí se ocupan, aunque como científicos que son lo hacen desde aspectos muy determinados: la resistencia a la disonancia cognitiva, el atractivo percibido por las mujeres, la inversión parental. Pero no existe una filosofía o unas cuantas que traten de recoger y ordenar todo ese conocimiento de forma racional, para entender y guiar las acciones humanas. Ninguna excepto esta. Me ha sorprendido leer de vez en cuando en los comentarios que ha sido aquí, en la filosofía del hombre libre, el único sitio donde han oído hablar de la hipergamia o la ley de Brifol. En ningún otro lugar, de ninguna otra facultad, al parecer se tratan estos temas, o por lo menos se tratan con la profundidad de vida. Desde mi punto de vista personal y subjetivo, la cantidad de campos que la filosofía del hombre libre tiene abiertos es inmensa, incluso abrumadora, me atrevería a decir. Doy algunos ejemplos. El que las mujeres digan gustarles un tipo de hombre cuando luego se vuelven locas por otro totalmente diferente, ¿se debe a alguna ventaja evolutiva, genética, social, o es un fallo de la naturaleza? ¿Los hombres están actualmente atravesando una crisis de masculinidad o es más o menos la misma de siempre en un porcentaje como el de siempre, solo que más visible? Las mujeres que tienen todas sus necesidades materiales cubiertas de por vida por estar en lo más alto de la clase social más alta, ¿también son hipergámicas? Si las mujeres en su mayoría no encuentran hombres del nivel deseado, ¿bajan las expectativas o se quedan solas? Si el celibato entre los hombres, no necesariamente la castidad, se extendiera de forma masiva, ¿cambiarían su forma de ser? ¿O buscarían pareja entre otras mujeres? El atractivo irresistible de los hombres narcisistas es mayoritariamente por su genética o por su comportamiento. El esfuerzo de la mujer por dominar, controlar y someter a su pareja ¿es una reminiscencia de otras épocas o cumple aún una misión? Estas preguntas solo son una muestra para empezar, porque la lista es muy larga.
cuánto me gustaría que me dejarais las vuestras y poderlas plantear a las generaciones futuras. Generaciones que pudieran arrojar algo de luz sobre un tema tan importante para la inmensa mayoría de los seres humanos como es este. Desde luego, quien sea el que se anime, seguramente será una persona excepcional. Alguien con el bastante mundo como para interesarse por estos temas, pero al mismo tiempo con el suficiente deseo de apartarse para sumergirse en el conocimiento. Alguien al que le hayan dejado y que también haya dejado a más de una para no guiarse por el corazón, sino por la razón. Alguien con el suficiente mundo para despertar el deseo de las mujeres y al mismo tiempo con las ganas de vivir entre investigaciones. Desde luego, alguien multidisciplinar en un mundo orientado hacia la ultra especialización. Pero tengo fe en que alguien así exista ya entre nosotros. ¿Cuánto me gustaría que un hombre así, un hombre del Renacimiento, me estuviera escuchando ahora mismo para entregarle el relevo?